¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? Si estás confundido por el caos creciente, si sientes que tu fe flaquea en medio de la tormenta, entonces, estimado amigo, este canal es para ti. Queremos ayudarte a comprender lo que está sucediendo en la Iglesia para no perder la fe, sino antes bien fortalecerla, y para hacerte a ti mismo propagador de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Una cálida bienvenida a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a inscribirte en este canal. Te invito también a darle un like y a compartir este canal con tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está pasando en la Iglesia. Queridos amigos, hoy comienzo con una buena noticia. Cada tanto hay buenas noticias y hoy comienzo con una buena noticia que seguramente alegrará sus corazones. Concluí mi último vídeo con la pregunta planteada por un cardenal y relatada por el periodista Jean-Marie Guénois en las páginas del diario Figaro de París. Y el cardenal decía: pero en la Iglesia todavía se cree en algo. Pues bien, sí, hay prelados, un cardenal, lo vamos a ver hoy, hay prelados que todavía creen en algo de inmutable y de sagrado. Deo gracias. Las palabras dirigidas por el cardenal Robert Sarah, prefecto emérito del Dicasterio del Culto Divino, a los obispos del Camerún, en África, llegaron como una ráfaga de aire fresco. La reporta el conocido periodista romano Sandro Magister. Después de recordar que el cardenal Víctor Manuel Fernández y su Círculo Vaticano atribuyeron a una especie de atraso cultural la oposición de los obispos africanos a las bendiciones de las parejas homosexuales, aprobadas en la declaración Fiducia Súplicas del cardenal Fernández, Magister constata cómo el apacible cardenal africano reaccionó como un león. Estas son las palabras del cardenal Robert Sarah a sus hermanos camerunenses. Y lo cito entre comillas. Algunos en Occidente querían hacer creer que se actuaba en nombre de un particularismo cultural africano. Algunos afirmaban, en una lógica de neocolonialismo intelectual, que los africanos no estamos todavía dispuestos a bendecir a las parejas homosexuales por razones culturales, como si el Occidente estuviera por delante de los africanos atrasados. No, sigue el cardenal, no. África habló en nombre de toda la Iglesia, en nombre de la verdad del Evangelio, en nombre de la dignidad humana y de la salvación de toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. África habló en nombre del único Señor, de la única fe, de la única Iglesia. ¿Desde cuándo, sigue el cardenal Sarah, desde cuándo las enseñanzas del Evangelio deben someterse a determinadas culturas? Esta visión de una fe adaptada a las culturas revela hasta qué punto el relativismo divide y corrompe la unidad de la Iglesia. Queridos hermanos obispos, este es un punto que es necesario vigilar con gran atención de cara a la próxima sesión del sínodo. Ustedes recuerdan, ahora en octubre va a haber la segunda sesión del sínodo general. Continúa el cardenal Sarah. Sabemos que algunos, aunque digan el contrario, se están preparando para defender un programa de reforma de la Iglesia. Entre ellas está la idea destructiva de que la verdad de la fe debe recibirse de manera diferente según los lugares, las culturas y los pueblos.
Esta idea no es más que una tergiversación de la dictadura del relativismo tan fuertemente denunciada por Benedicto XVI. El cardenal Sará continúa con una queja que nos hace comprender la falta de autenticidad del famoso escuchar a todos de la pasada asamblea sinodal en Roma. ¿Recuerdan el sínodo sobre la sinodalidad que tuvo su primera sesión en octubre pasado y va a tener su segunda sesión general en este octubre próximo? Estaba basado en escuchar a todos, pero como ya vimos en varios programas, de hecho no se escuchó a todo el pueblo de Dios, se escuchó solo a ciertos grupos pequeños y más bien radicales. Pues bien, el cardenal Sará muestra esa falta de autenticidad del escuchar a todos, y lo cito entre comillas. En la próxima sesión del sínodo es esencial que los obispos africanos hablen en nombre de la unidad de la fe y no en nombre de culturas particulares. En la sesión anterior, la Iglesia de África defendió enérgicamente la dignidad del hombre y de la mujer creados por Dios, pero su voz fue ignorada y despreciada por aquellos cuya única obsesión es complacer a los lobbies occidentales. Y añade siempre el cardenal Sará: no sorprende, por lo tanto, que los obispos de África, en su pobreza, sean hoy los heraldos de la verdad divina frente al poder y a la riqueza de ciertos episcopados occidentales. Porque, y ahí cita la segunda carta de San Pablo a los Corintios, lo que es tontería para el mundo, Dios ha elegido para confundir al mundo. Dios ha elegido al débil para confundir a los fuertes. Lo que es innoble y despreciado por el mundo, Dios ha querido usarlo. Cierro comillas. El intrépido cardenal africano, erróneamente considerado por muchos un hombre tímido debido a su notable humildad, pone el dedo en la llaga e increpa con acento digno de un padre de la Iglesia. Comillas. Muchos prelados occidentales están paralizados ante la idea de oponerse al mundo. Sueñan con ser amados por el mundo. Han perdido la voluntad de ser signo de contradicción. Quizás la riqueza material excesiva conduzca a compromisos con los asuntos del mundo. Hasta aquí las palabras del cardenal Robert Sará, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, que, como dije al inicio, nos llegan como una ráfaga de aire fresco. Si esta voz fuerte nos llega con claridad meridiana desde África, no podemos decir lo mismo del otro importante acontecimiento eclesiástico de la semana pasada aquí en Roma: la presentación de la declaración Dignitas Infinita y su presentación en la Sala Estampa del Vaticano, en la que una vez más se vio al cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el papel de protagonista absoluto. De hecho, él se está revelando como la estrella ascendiente en esta fase del pontificado del Papa Francisco. El documento Dignitas Infinita tiene algunos elementos muy interesantes, algunos elementos buenos, no hay que cerrar los ojos a eso, pero tiene otros puntos menos aceptables, otros cuestionables y uno que otro definitivamente erróneo. Tal vez en un otro programa podré hacer un análisis más profundo de este documento. Pero lo que hoy quisiera subrayar es esto, precisamente porque es una ensalada rusa, llamémosla así, de cosas, algunas cosas buenas, otras cuestionables, otras menos aceptables y otras erróneas. El documento ha producido reacciones encontradas, reacciones opuestas, y como está pasando cada vez más a menudo, no logra unir el mundo católico, que se muestra cada vez más fragmentado.
La nueva declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe no logró producir esa impresión de sí, no evangélico, presente en cambio en las palabras del cardenal Sará. Al contrario, ha aumentado la confusión al punto que más de uno empieza a llamar al documento no Dignitas Infinita, sino Confusio Infinita, es decir, confusión infinita. En definitiva, el fenómeno de las disonancias cognitivas de que hablábamos hace unas semanas y que parece caracterizar el pontificado del Papa Francisco, vuelve a aparecer. Se tiene la impresión que estamos ante contradicciones aparentes o reales, con problemas resueltos a medias o aún no resueltos. Este es el pontificado de los problemas no resueltos. Ciertamente nos faltan, como dije, declaraciones claras en este documento, no del todo nuevas, pero sí muy convenientes para reproponer en el mundo moderno. Por ejemplo, la condenación del aborto, la condenación de la eutanasia, la condenación de la maternidad subrogada, la condenación a los cambios de sexo, esas operaciones de cambios de sexo, y la condenación a la teoría del género. Sin embargo, estas oportunas palabras van acompañadas de contradicciones igualmente evidentes, con lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, por ejemplo, sobre la pena de muerte y la guerra justa. Este documento afirma lo contrario de lo que la Iglesia ha enseñado por 2000 años. También hay una omisión notable y muchos vaticanistas lo están haciendo ver. A pesar de las numerosas denuncias de las violaciones de la dignidad humana, como el documento dice, porque no habla de violación de la ley de Dios, habla de violación de la dignidad humana. Pues bien, a pesar de numerosas denuncias de tales violaciones, la declaración no menciona la difusión de las uniones civiles homosexuales, el mal llamado matrimonio homosexual, y en general de la propaganda cultural homosexualista. No toca la homosexualidad, incluso la apoya. Además, habría sido incoherente teniendo en cuenta la aprobación de las bendiciones a las parejas homosexuales recientemente hecha pública en la declaración Fiducia Supplicans. Todo ello, pues, después al interno de un marco metafísico y teológico denunciado por muchos como naturalista y centrado en el hombre y no en Dios, hasta el punto que niega o parece negar en la práctica el papel del pecado en la vida del hombre. De hecho, durante la conferencia de prensa en que fue presentado este documento la semana pasada, respondiendo a la periodista Diane Montaña, el cardenal Fernández de nuevo insinuó muy claramente que el infierno está vacío. Y está vacío, ¿por qué? Porque ya no se enseña la verdadera noción de pecado. Como no hay pecado, no hay condenación, no habiendo condenación, pues no hay infierno. En definitiva, el documento Dignitas Infinita es un cuadro de luces y sombras, de disonancias cognitivas que parece favorecer objetivamente la confusión que está en la raíz del relativismo imperante. De hecho, muchos católicos se preguntan, ¿no será que lo que todavía hoy se condena, eutanasia, aborto, etcétera, no será mañana cuestionado con el pretexto de nuevos conocimientos históricos, culturales, científicos, etcétera? ¿No ocurrirá lo mismo con estos temas que lo que ocurrió con la doctrina católica milenaria sobre la pena de muerte, sobre la guerra justa, sobre los actos homosexuales? Si todo cambia, lo que hoy se condena, mañana puede cambiar. Es a esta situación a la que nos está acostumbrando los varios documentos que están saliendo en estos meses, en estos años. Y uno se pregunta, ¿cuáles verdades seguirán siendo permanentemente creíbles en el magisterio? ¿Existen verdades objetivas, absolutas, perennes? ¿En qué cosa tengo que creer yo? Un otro punto
El documento Dignitas Infinita fue presentado el pasado lunes, una semana atrás, en una abarrotada sala de prensa del Vaticano, la llamada Sala Stampa, con el cardenal Fernández haciendo el papel de showman. Un periodista romano lo llamó de matador, el matador el torero. El cardenal Fernández, de hecho, fue, como en inglés se dice, one man show. Él, que hace poco escribió y promovió la declaración Fiducia Supplicans que aprueba las parejas homosexuales. En la rueda de prensa, él incluso se permitió usar palabras muy fuertes contra clérigos, incluso cardenales, sin mencionarlos, pero todo el mundo sabía quiénes eran, porque cuestionaban su ortodoxia, y trajo consigo documentos bien seleccionados para leer y para reafirmar sus posiciones. Muchos vaticanistas, muchos periodistas especializados en el Vaticano comentaron que el cardenal Fernández convirtió la rueda de prensa en un espectáculo, con él como personaje central. Y más de un periodista, un analista, se pregunta por qué. Sin duda, el cardenal Fernández se mostró como un personaje seguro de sí mismo, bien blindado psicológicamente, nada intimidado, por ejemplo, por la posibilidad de que se le recordaran sus propios errores clamorosos, como ciertos escritos embarazosos que fueron recordados poco tiempo atrás, libros suyos con innegable contenido pornográfico. ¿Por qué hizo este show? El profesor Tommaso Scandrolio, un bioeticista, un experto en teología moral, escribiendo en la Nuova Bússola Quotidiana, un importantísimo diario online italiano, analiza detenidamente esta actitud del cardenal Fernández y recuerda la carta, pocos años atrás, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, vetando su nombramiento como rector de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. Parece que él se recuerda de eso y parecería que todo este show fue una especie de venganza, es lo que están comentando diversos vaticanistas, una especie de venganza contra la Iglesia. Escribe el profesor Tommaso Scandrolio: es legítimo al menos sospechar que la publicación de Fiducia Supplicans, realizada poco después de su toma de posesión, responde más a una necesidad de venganza hacia Roma que a razones pastorales. Una venganza sobre el mismo asunto que lo humilló años atrás y hacia ese mismo dicasterio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora presidido por él, que lo amonestó fuertemente a nivel doctrinal. Si así fuera, es una hipótesis, claramente uno nunca debe ni puede juzgar intenciones, pero es la hipótesis que varios vaticanistas están lanzando justo en estos días. Si así fuera, si fuera una especie de sed de venganza, el contraste entre la posición firme y franca del humilde cardenal africano Robert Sarah resultaría abismal y representativo de dos fisonomías espirituales diferentes, contrastantes, presentes hoy en la Iglesia. Por un lado estaría el humilde cardenal africano, ignorado por la prensa mundial, pero que recuerda, no por venganza personal, que oponerse a prácticas heterodoxas como la bendición a las parejas homosexuales es una resistencia que hay que hacer, y lo cito, en nombre de la verdad del Evangelio y de la dignidad humana y de la salvación de toda la humanidad en nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, parece que se ha despreciado con la Dignitas Infinita una gran oportunidad de enseñar el auténtico magisterio de la Iglesia, concluyendo con una cuestión de resentimiento personal. Si así fuera, sería legítimo preguntarse de qué lado está el atraso. Hablan de atraso cultural de África,
¿No sería el caso de hablar de atraso espiritual de Europa cuando no del Occidente? Queridos amigos, no olviden darle un like a este video y de compartirlo con sus amigos. Ayúdenme, por favor, a hacer crecer este canal para que el mayor número posible de personas pueda estar informada sobre lo que sucede en la iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. De Julio Loredo a todos, arrivederci.